Los edificios son más que solo los ladrillos y el cemento. Son historias en piedra, testamentos de las esperanzas y sueños de las personas que los construyeron. La arquitectura es un reflejo de nuestros valores, creencias y aspiraciones. Es un reflejo de la cultura. Cuenta la historia de quiénes somos y qué apreciamos. Desde los elevados arcos de las catedrales hasta las líneas elegantes de los rascacielos, cada edificio tiene una historia que contar. A medida que viajamos a través de la historia, podemos ser testigo de la evolución de las civilizaciones a través de su arquitectura, la grandeza de la antigua Roma, el simbolismo espiritual de las catedrales góticas, la innovación de los rascacielos modernos. Todos narran una historia sobre las culturas que los crearon. La arquitectura es una herramienta poderosa para comprender el pasado, el presente y el futuro de la humanidad. En este ensayo exploraremos cómo la arquitectura ha sido fundamento y catalizador de las sociedades a lo largo de la historia. Entonces, embarquémonos en un viaje fascinante a través del tiempo, explorando la extraordinaria relación entre la arquitectura y la cultura. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para no perderte ningún episodio de esta serie. Comencemos. Nuestro viaje comienza en la antigua Mesopotamia, la cuna de la civilización. Este lugar, lleno de historia y misterio, nos ofrece una ventana al pasado. Aquí, en la tierra entre los ríos Tigris y Éufrates, surgieron algunas de las primeras ciudades y con ellas las primeras estructuras monumentales. Estas ciudades no solo eran centros de comercio y cultura, sino también de innovación arquitectónica. El pueblo de Mesopotamia adoraba a un panteón de dioses y su arquitectura reflejaba esta creencia profundamente arraigada. Los templos y santuarios eran lugares sagrados donde se realizaban rituales y ceremonias. Las estructuras más icónicas de Mesopotamia eran los zigurats, enormes pirámides escalonadas construidas con ladrillos de barro. Estas imponentes edificaciones no solo eran impresionantes por su tamaño, sino también por su complejidad y diseño. Estas imponentes estructuras servían como templos y centros administrativos, y sus plataformas elevadas acercaban a los sacerdotes a los cielos. Desde estas alturas, los sacerdotes podían observar las estrellas y realizar sus rituales en honor a los dioses. El Zigurat de Ur, dedicado al dios de la luna Nana, es un excelente ejemplo. Este Zigurat no solo era un centro religioso, sino también un símbolo de la lealtad de los ciudadanos hacia sus dioses protectores. Su gran tamaño y diseño intrincado hablan de la ingeniería avanzada y el fervor religioso de los mesopotámicos. Cada ladrillo, cada capa, era una ofrenda a los dioses, una muestra de la habilidad y dedicación de sus constructores. Pero los zigurats eran más que solo edificios religiosos. Eran centros de poder y conocimiento, donde se tomaban decisiones importantes para la comunidad. También eran símbolos de poder y prestigio. Su construcción requería una gran cantidad de recursos y mano de obra, lo que reflejaba la riqueza y la organización de la sociedad. Su imponente presencia dominaba el horizonte de la ciudad, un recordatorio constante de la autoridad de la élite gobernante y los dioses que representaban. Desde cualquier punto de la ciudad, los zigurats eran visibles, inspirando respeto y reverencia. Los zigurats de Mesopotamia, aunque se desvanecieron hace mucho tiempo, dejaron una huella imborrable en la historia de la arquitectura. Su legado perdura en las estructuras monumentales de civilizaciones posteriores. Su forma de pirámide escalonada se repetiría en civilizaciones posteriores, desde las pirámides de Egipto hasta los templos mayas de América Central. Esta influencia es un testimonio del impacto duradero de la arquitectura mesopotámica. El deseo de alcanzar los cielos, de conectarse con lo divino a través de la arquitectura monumental, es un tema que resuena a lo largo de la historia de la humanidad. Desde los zigurats de Mesopotamia hasta los rascacielos modernos, la aspiración de tocar el cielo sigue siendo una constante en nuestra búsqueda de trascendencia.
Luego viajamos a la tierra de los faraones, el antiguo Egipto, un lugar donde la historia y el mito se entrelazan. Aquí, el río Nilo nutrió una civilización obsesionada con la vida, la muerte y el más allá, creando un legado que perdura hasta nuestros días. Esta preocupación es evidente en su impresionante arquitectura, diseñada para resistir el paso del tiempo y desafiar los elementos. Las pirámides de Giza, los lugares de descanso eterno de los faraones, son quizás los símbolos más icónicos del antiguo Egipto, representando tanto su poder como su espiritualidad. Estas estructuras colosales, construidas con inmensa mano de obra e ingenio, no eran simplemente tumbas, sino poderosas declaraciones de autoridad real y creencia religiosa, reflejando la grandeza de los faraones. Fueron diseñados para garantizar el paso seguro del faraón al más allá y para preservar su legado por la eternidad, asegurando que su nombre y sus logros nunca fueran olvidados. La escala misma de las pirámides es asombrosa, un testimonio de la destreza arquitectónica de los egipcios y su capacidad para planificar y ejecutar proyectos monumentales. La Gran Pirámide de Giza, construida por el faraón Keops, fue la estructura hecha por el hombre más alta durante más de 3.800 años, un récord que habla de su ambición y habilidad. Su construcción requirió la extracción y el transporte de millones de toneladas de piedra, una hazaña que sigue desconcertando a ingenieros y arqueólogos en la actualidad. Pero las pirámides eran más que solo hazañas de ingeniería, eran también monumentos culturales y espirituales. También estaban intrincadamente decoradas con jeroglíficos, tallas y pinturas, cada detalle impregnado de significado religioso y simbólico, reflejando las creencias y valores de la época. Las pirámides de Egipto se mantienen hoy como símbolos perdurables de una civilización que buscó vencer a la muerte y alcanzar la inmortalidad a través de la arquitectura, un testimonio de su visión y determinación. Su grandeza sigue inspirando asombro y maravilla, recordándonos el poder perdurable de la ambición y la creatividad humanas, y cómo estas cualidades pueden trascender el tiempo. Pasando a la antigua Grecia, entramos en un mundo donde reinaban la razón y la armonía. Este era un lugar donde la filosofía, el arte y la ciencia florecían, y donde la búsqueda del conocimiento era una parte integral de la vida cotidiana. Los griegos creían en el poder del intelecto humano para comprender el universo, y su arquitectura refleja esta creencia en su énfasis en el equilibrio, el orden y la proporción matemática. Cada estructura era una manifestación física de sus ideales filosóficos. El Partenón, encaramado en lo alto de la Acrópolis de Atenas, es el epítome del genio arquitectónico griego. Este templo no solo es una maravilla visual, sino también un símbolo de la devoción de los atenienses a sus dioses y a su ciudad. Dedicado a Atenea, la diosa de la sabiduría y la guerra, este templo encarna los ideales griegos de razón y armonía. Atenea era vista como la protectora de la ciudad, y su templo reflejaba la importancia de la sabiduría y la estrategia en la vida griega. Sus proporciones perfectas, basadas en la proporción áurea, crean una sensación de equilibrio y armonía visual que ha inspirado a arquitectos durante siglos. Las columnas dóricas del Partenón, con sus capiteles simples y fustes estriados, son un sello distintivo de la arquitectura griega. Estas columnas no solo eran funcionales, sino también estéticamente agradables, demostrando la habilidad de los griegos para combinar forma y función. Estas columnas, cuidadosamente espaciadas y proporcionadas, soportan el peso de la superestructura del templo, creando una sensación de fuerza y estabilidad. La precisión en su colocación y diseño es un testimonio de la avanzada ingeniería griega. Los frontones del templo, adornados con intrincadas esculturas que representan escenas de la mitología griega, muestran la maestría griega de la escultura y la narración. Los griegos también
aplicaron sus principios arquitectónicos a una variedad de estructuras, demostrando su versatilidad y creatividad. Destacaron en el diseño de teatros, estadios y ágoras, espacios públicos. Estas estructuras fueron diseñadas para fomentar la participación cívica, el discurso intelectual y la expresión artística. Las ágoras en particular eran centros de comercio y discusión, reflejando la importancia de la comunidad y la democracia en la sociedad griega. Los teatros, como el de Epidauro, eran maravillas de la ingeniería acústica que permitían que incluso los susurros se escucharan en toda la audiencia. El legado de la arquitectura griega es profundo. Sus innovaciones y principios han dejado una huella indeleble en la historia de la arquitectura. Su énfasis en el equilibrio, la proporción y la armonía ha influido en innumerables estilos arquitectónicos, perpetuando su legado. El Partenón se erige como un símbolo atemporal de la civilización occidental, un testimonio del poder perdurable de la razón y la creatividad humanas. Su influencia se puede ver en edificios y monumentos de todo el mundo, recordándonos la grandeza de la antigua Grecia. El legado de la antigua Roma se extiende mucho más allá de sus fronteras, influyendo en el arte, la arquitectura y el gobierno durante milenios. Los principios de la arquitectura romana se pueden observar en innumerables estructuras alrededor del mundo, desde edificios gubernamentales hasta grandes catedrales. El uso de arcos, cúpulas y columnas en estas estructuras refleja el impacto duradero de la ingeniería y la estética romanas. Incluso hoy en día, el espíritu romano de construir tanto para la belleza como para la utilidad continúa inspirando a arquitectos e ingenieros de todo el mundo. El legado cultural y arquitectónico de Roma sirve como base sobre la que se construye la civilización moderna, un testimonio del eterno brillo de la innovación antigua. Si te ha gustado este video, no olvides suscribirte a The Design Hub y activar las notificaciones para más contenido sobre arquitectura y cultura. Gracias por vernos.